El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre esta realidad que hemos comenzado a hablar desde el domingo pasado, que celebrábamos esta memoria litúrgica de Cristo, Rey del Universo. Y si Cristo es Rey, entonces tiene un reino. Ese reino lo constituye la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Padre, el Hijo, el Hijo único de Dios y la tercera persona que es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos pertenecer, pertenecer a ese reino de Dios, tenemos que reconocer la Santísima Trinidad. El reino de Dios es una obra de la Santísima Trinidad. Todo lo que yo voy a vivir en el reino de Dios, pues es fruto sobre todo del Espíritu Santo que habita en mí. Y que ese Espíritu Santo evidentemente actúa en función de los sacrificios de Cristo. Y es en definitiva el Espíritu Santo que actúa en mí, los sacrificios de Cristo que fueron hechos por mí, nos llevan a la presencia del Padre. Todo tiene una línea. Entonces, en ese reino de Dios se viven unos valores, unos valores. Esos valores son los valores que lamentablemente se están perdiendo en este mundo hostil. El mundo es hostil al reino de Dios y son realidades en las que nosotros tenemos que definir. ¿eh? O le servimos al mundo o le servimos a Dios. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Son dos realidades, dos realidades. El reino de Dios está actuando en el mundo, sí, pero el mundo, las realidades del mal, todo lo que implica los antivalores, están activos. Están activos, los antivalores. El, el mal tiene, pues tiene unas características, ¿no? El odio, la guerra, la violencia, la muerte en el sentido eterno, ¿no? Eterno. Incluso podríamos, a mí me encanta un libro que he estado leyendo, se llama Los arquitectos de la cultura de la muerte. Esos antivalores que eh, hay que definir también, esos antivalores que hacen, hay que mirarlo así. El reino de Dios está aquí, pero nosotros podemos anteponer y posponer al reino de Dios unos elementos que son antivalores. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos de la sexualidad o del sexo un Dios, entonces elimino este Dios y engrandece en mí ese Dios. Cuando yo hago de el dinero la fuente de mi salvación, mi esperanza, mi todo, pues yo elimino ese Dios, lo elimino y hago que ese Dios sea mi Dios. Y así, por ejemplo, el poder, el poder, el placer en general, que me hace el comer, la gula, en fin, todos los pecados capitales. Pero eso en nosotros tenemos que tener cuidado porque ahí está, en esas realidad, en nosotros definir esto. Yo tengo que definir esto, ¿m? O Dios o estas cosas. El reino de Dios, repito, está planteado para que la Santísima Trinidad actúe
en las realidades de mi existencia, en las realidades de mi existencia. Y ahí entonces, ¿cuáles son las cosas que yo voy a cosechar en el reino de Dios? ¿Eh? En el reino de Dios, ¿qué cosechamos? Lo primero es la paz. ¿Mm? Lo segundo es la alegría verdadera, alegría verdadera. Lo tercero es la vida. ¿Mm? Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una etcétera grandísima. Nosotros anhelamos esto. Hay una palabra interesante también que es la esperanza, ¿no? La esperanza. La felicidad también. Nosotros anhelamos esos valores, lo anhelamos. Mira, ¿quién no desea la paz? ¿Quién no quiere tener alegría? ¿Quién no desea la vida? ¿Quién no desea la esperanza? Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros hacemos cosas por las que perdemos todo eso? Ve, porque estamos definitivamente con una carga, con un peso. Hoy nosotros en esta reflexión pudiéramos terminar diciendo, ven Espíritu Santo porque tú eres el que sabe lo que yo necesito para lograr esos valores que identifican el reino de Dios, como la justicia, la paz, la alegría, el amor, la caridad, en fin, todo esto que me da la verdadera felicidad y evidentemente la salvación. Que el Señor nos ayude a todos, que Él nos regale su Espíritu Santo, que actúe en nosotros. Amén.